Estamos aquí con el doctor Alberto Alonso Bavarro del Hospital La Paz de Madrid, España. Doctor Bavarro, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Quiero preguntarle, usted que es una persona reconocida a nivel mundial por todo el tema de investigación, ¿qué hacemos para motivar a los profesionales a hacer investigación en cuidado paliativo no oncológico? Se hace mucho y se habla mucho de cuidado paliativo oncológico, pero este tema del no oncológico, al menos aquí en Colombia, hace muy pocos años para acá viene como tomando fuerza, pero todavía puede ser percepción mía, todavía siento que hace falta mucha investigación en el tema. Totalmente. Yo creo que el problema de la investigación en cuidados paliativos podemos enfocarlo de dos formas. En primer lugar, la gente cree que la investigación es fundamentalmente aprender a diseñar cómo se curan las enfermedades, no cómo se cuida de los enfermos. Y esto es una cuestión muy importante que, contamina todo lo que la sociedad a veces piensa sobre la investigación. Transmitimos solamente que lo más importante es investigar en curar enfermedades. Pero cuidado, vamos a morir. Y es tan importante saber cómo cuidar a los enfermos, investigar en esa última etapa de la vida, y esto no lo digo yo, ya se dice desde hace muchos años, fue motivo de una gran editorial en New England, una de las revistas más prestigiosas en medicina, y es tan importante eso como establecer cómo podemos efectivamente curar las enfermedades. Pero a veces las distorsiones, estas llegan a que, por ejemplo, en cuestiones de la esclerosis lateral amiotrófica, las asociaciones de pacientes quieran mucho investigar sobre modos de curación de la enfermedad, de lo que estamos muy lejos, y se preocupen poco de la calidad de vida de los pacientes. Y es nuestra labor hacer que esas asociaciones, ese público en general, esos pacientes, vean la importancia de mejorar los cuidados que nosotros damos. Esa es una parte importante de la investigación. Nosotros tenemos que hacer valer esa parte de la investigación. Y ahora sabemos, por ejemplo, que muchas veces practicar tratamientos que son agresivos al final de la vida, lo hemos visto en el cáncer, quimioterapia en fases demasiado avanzadas de la enfermedad, no solo no sirve para nada, sino que puede perjudicar al paciente grandemente. Lo mismo puede suceder con la diálisis en pacientes nefrológicos de edad avanzada que no quieren vivir más, quieren vivir mejor y que la diálisis va a empeorar su calidad de vida. Pero esas cosas tenemos que demostrarlas. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, ¿por qué investigar en un equipo de cuidados paliativos? Mire, investigar es fundamental por tres razones. En primer lugar, porque mejora la convivencia en el equipo. Es decir, cuando nosotros nos dedicamos a la investigación y empezamos a ver lo que estamos haciendo, porque la investigación a veces es una reflexión sobre lo que haces, esto nos mantiene más cohesionados y el equipo sufre menos burnout, es decir, está más contento con lo que hace cuando ve sus propios resultados. En segundo lugar, porque es una obligación como médico tener que investigar en esas etapas de las que tampoco sabemos. Es que hemos perdido la referencia de cómo mueren los pacientes con enfermedades avanzadas como insuficiencias orgánicas y enfermedades neurodegenerativas. Lo mismo que en el cáncer sin tratamiento. Es que hay veces que sin tratamientos puedes conseguir mejores, sin tratamientos específicos me estoy refiriendo, tratar cosas que son mejores que con esos tratamientos específicos que a veces disminuyen mucho su calidad de vida. De manera que tenemos que empezar a distinguir estas cosas y esto es una obligación moral para todos los médicos que trabajamos en un campo, digamos, tan en su infancia como son los cuidados paliativos, es decir, que todavía no estamos suficientemente desarrollados. Y en tercer lugar, porque es una obligación social, es decir, una obligación con todos los pacientes con los que tenemos y que realmente tenemos que ofrecerles soluciones. Tenemos unas pocas, pero tenemos que saber hasta qué punto esas soluciones son correctas en la práctica clínica. Nuestros tratamientos sintomáticos tienen que funcionar y solamente hay una forma de ver cómo lo hacen y es ver cómo están funcionando nuestros tratamientos en la práctica diaria. Así que no hay por qué investigar en cosas tan complejos. Las investigaciones más importantes parten de preguntas muy sencillas que simplemente requieren trabajo y observación en la práctica clínica. Eso que usted cuenta ahora me hace acordar de una charla que yo le oí al doctor Eduardo Bruera y él daba los resultados de algo que hacía con los pacientes y decía cómo el paciente percibe al médico cuando entra a su habitación y está parado y cómo percibe y califica al médico cuando el médico lleva una sillita, se sienta y está a nivel del paciente. Y en ese momento nosotros en Chile oyendo esa presentación pensábamos, es tan sencillo,
o sea, se cae tanto de su peso y es tan sencillo, uno diría hacer una investigación si estoy parado o estar sentado, y eso, qué gran enseñanza que le da a los médicos, y él decía ese día al final de su charla, entonces, moraleja, vaya cada vez a la consulta con su sillita aquí y se sienta. Qué bueno que la gente sepa que no necesariamente la investigación tiene que ser en cosas muy complejas, y simplemente la investigación no tiene que ser para la curación. Esa es la gran verdad, o sea, a veces no investigamos sobre las cosas más sencillas que pueden beneficiar muchísimo al paciente. Por ejemplo, en temas de comunicación. Hace 20 años uno hablaba de comunicación y parecía que era una cosa rara en la práctica médica. Hoy sabemos que la comunicación es esencial para los tratamientos, para cualquiera de ellos, también para los cuidados, para los curativos, porque es la mejor forma de conseguir la adherencia del paciente a ese tratamiento, porque facilita mucho su control sintomático, porque realmente mejora la relación médico-paciente, y eso tiene que ver con los resultados terapéuticos. Una cosa tan sencilla, o que parece a priori tan sencilla, como la comunicación, pero en la que no estamos educados. Entonces, en estos últimos años estamos asistiendo a una serie de trabajos sobre comunicación en lo que supuestamente los paliativistas somos expertos, ¿no?, que nos hacen ver cómo pequeñas cosas pueden mejorar enormemente el sufrimiento del paciente. Y esto es lo que tenemos que ser capaces de diseñar, preguntas sencillas que nos puedan permitir seguir avanzando. Bueno, preguntas que a veces están en el ambiente. ¿Es buena o no tener una música ambiental cuando estamos trabajando? Efectivamente, ¿cuál es la percepción del tiempo del paciente cuando alguien se sienta en vez de estar de pie, ¿no?, ante el paciente? Estas son preguntas muy interesantes que ayudan a reforzar nuestra práctica clínica y nos dan una especial satisfacción cuando empezamos a tener respuestas. Muchísimas gracias, doctor Alberto Alonso, y qué rico tenerlo acá y haber conversado con usted. Muchas gracias a todos, un placer. Desde Asocopac seguimos trabajando por crecer los cuidados paliativos en Colombia.